incremente más el tránsito. Eso es lo que estamos viendo en la calzada Roosevelt, para que usted tome nota que puede salir de Guatemala sin ningún tipo de complicación, pero si el ingreso se está tornando un poco más complicado. Allí lo tenemos, ya más adelante tendremos la información de lo que sucede en nuestras calles para que salga preparado de casita, pero mientras tanto esos temas curiosos que a usted le encanta conocer a través de este segmento. Tenemos más información para compartir con todos ustedes y vamos a hablar de los diferentes estudios y de las investigaciones que han dado como resultado luego del accidente terrible que se vivía en España cuando se descarrilaba un tren de Renfe. Y es que según las investigaciones, el maquinista del tren que descarriló la semana pasada en Santiago, al que se le han imputado ya 79 cargos de homicidio involuntario y otros tantos de lesiones, iba hablando por teléfono con un controlador de Renfe que le llamó minutos antes de producirse el siniestro, según el contenido de las cajas negras difundidas este martes. Francisco José Garzón, un experimentado maquinista que ha admitido ante el juez que iba distraído cuando el tren se salió de la vía a gran velocidad poco antes de que llegara a Santiago, iba aparentemente consultando un plano o un documento similar a través del cual un operador de Renfe le indicaba el camino que había que seguir al llegar al Ferrol, La Coruña, en donde acababa el trayecto. Según las investigaciones, él estaba entonces hablando por teléfono, ha admitido que se encontraba distraído en un momento en el que tenía que tener una completa atención debido a que se estaba acercando a un poblado y debía haber reducido ya la velocidad hasta ese punto. Y de esta manera se le imputan entonces ya más de 79 cargos de homicidio involuntario. Realmente increíble esta noticia. Vuelta de página, tenemos que ver qué sucede aquí en Guatemala en el tema económico específicamente, y para eso le damos los buenos días a Mónica Bando. Todas las mañanas nos acompaña con este análisis. Muy buen día a todos en Viva la Mañana. Desde hoy, los contribuyentes que no pagaron el impuesto de circulación de vehículos tienen una multa del 100% e intereses de 13.51%. Es decir, por ejemplo, si a usted le correspondía pagar el impuesto de 110 quetzales, que es el mínimo, le correspondería pagar de multa 110 quetzales más. Pero si se presenta voluntariamente tiene una reducción del 75%, por lo que pagaría alrededor de 27.50 quetzales en multas. En intereses alrededor de 0.04% en centavos. Esto significa que por día estaría pagando estos intereses. La SAT además está ahora promoviendo un proyecto para el próximo año que ahorraría las colas en los bancos, y esto le permitiría imprimir vía digital el impuesto de circulación de vehículos, ya sea por medio de Bancasat o por medio de los bancos, y le quedaría una constancia en lugar de la calcomanía. Esto le ahorraría a la SAT alrededor de 1.8 millones de quetzales a 3.6 millones de quetzales anualmente. El tipo de cambio es 7.83 y 10.38 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión está en el lugar correcto. Con 29, ahí estaba la información económica. Nosotros tenemos más noticias de nuestro país. Tenemos prensa libre. Bueno, y la siguiente portada dice y titula: compra dividida, sigue en el hospital. Gerentes no atacan las normas de adquisiciones, pese a que el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, ordenó que se hagan compras directas únicamente en casos de emergencia. La unidad ejecutora del hospital Roosevelt continúa con el modelo de fraccionamiento. Vuelta de página, ahí tenemos la siguiente noticia. Miles no pagan al ministerio justamente a tiempo. Contribuyentes acudieron ayer a varias agencias bancarias para hacer efectivo el impuesto. Hasta anoche, 45 contribuyentes estaban pendientes de pagar su impuesto de circulación. Esto según la SAT. El registro preliminar contabilizaba a 1.876.568 automovilistas que cumplieron con el trámite, que venció ayer. Mucha gente, por dejarlo a última hora, no pudo realizar este pago. Ahora vamos a ver cuáles serán las consecuencias.
Una noticia más para compartir con todos ustedes. Requisas frenan las extorsiones. Los delitos más recurrentes son contra el transporte. Las requisas en las prisiones son la solución para contrarrestar las extorsiones. Esto fue lo que expresó ayer el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en una entrevista con Prensa Libre, donde profundizó sobre las acciones que impulsan para reducir los ilícitos cometidos por pandilleros, y ustedes encuentran un extracto de la conversación. 6:31, tenemos más información nacional. ¿Qué sucede con los famosos bonos? Pues tras varias semanas de espera, el presidente Otto Pérez envió al Congreso de la República la iniciativa de ley para la aprobación de bonos del Tesoro. Sin embargo, dentro de la misma se pretende que se aprueben 4 préstamos para el pago de la deuda pública. Uno por $200 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, otro por $237.200.000 del Banco Interamericano de Desarrollo, y los otros 2 son préstamos por el mismo banco. La iniciativa también contempla una modificación al presupuesto general de la Nación, en donde se pretende reducir 1.410 millones de quetzales, pero también una ampliación por 3.500 millones para la colocación de los bonos del Tesoro. Tenemos más información porque previo a su llegada al Congreso, los bonos seguían generando desavenencias entre los congresistas en medio de amenazas entre las fuerzas políticas. El ambiente legislativo nos sigue dando de qué hablar por este asunto. El cabildeo para aprobar los bonos sigue perdiendo fuerza en el Congreso. Esta vez la UNE, que se manifestaba indecisa, ha dicho que no apoyará la deuda. Creemos que no hay las condiciones económicas, políticas ni financieras que garanticen que estos bonos se deban de aprobar por parte del Congreso. Con esta postura ya son 6 las bancadas que rechazan el endeudamiento. El jefe de bancada del Partido Patriota lo sabe y reconoce que están contracorriente. En este momento no hay votos suficientes para la aprobación de los Según bonos. tengo entendido, no existen en este momento los votos para aprobar. Crespo pidió a los jefes de bloque no adelantar posturas. Porque no conocemos, nosotros ni lo conocen ellos, así lo han manifestado, en cómo viene redactada la ley. En este ambiente enrarecido, el ministro de Comunicaciones anunció que presentará denuncias penales contra los exfuncionarios que autorizaron el endeudamiento. Básicamente son denuncias de obras que se realizaron y que en la auditoría a nuestro criterio no habían cumplido con todos los procesos de contratación. La olla de grillos que puede destapar la investigación tocaría a las administraciones de la Gana, la UNE, incluso a exfuncionarios que ahora militan en el partido Todos. Pero no solo los ministros, también deben de ser los viceministros, los directores de caminos y los directores de Covial. Hay que recordar que este mismo gobierno tiene gente que fue directora de Covial, directora de caminos, hoy los tienen como viceministros. Esas denuncias son cantos de sirena, advierte la diputada Ninette Montenegro, ya que una denuncia similar presentada por Contraloría fue desestimada por el Ministerio Público, aseguró la congresista. Lo que se está demostrando es que están haciéndonos creer que lo que se está haciendo es lo correcto, que se está honrando una deuda, pero al final amparándose en un Ministerio Público con el cual aparentemente pues no va a haber absolutamente ninguna respuesta. Los diputados tienen pocas esperanzas de que el Ministerio Público dé con los responsables de la llamada deuda ilegal, mientras la opción de cancelar la obra realizada mediante el raspado de olla que se hace cada fin de año de los presupuestos no ejecutados es una opción que los congresistas podrían apoyar. Y el Ministerio de Comunicaciones y el ministro del mismo pretende pagar la deuda a los constructores a como dé lugar. Desde ya Alejandro Sinibaldi comienza a visualizar algunas salidas si los bonos no son aprobados. Los proyectos a pagar en la deuda de 3.500 millones de quetzales que el gobierno mantiene con los contratistas posee contratos vigentes incluidos en los sistemas de contabilidad del Estado, dice el ministro de Comunicaciones, que justificó la morosidad. Los SNIP y números de NOJ estarán a la vista del público en el portal del MISIBI, pese a que desde el año pasado se hizo la auditoría interna sobre la deuda. Creo que se ha ventilado tanto el tema que es necesario que se presenten los SNIP y los NOJ. Si no se presentó, pues tal vez fue un error de nuestra parte, estamos corrigiendo ese error. Estos SNIP y esos NOJ existen desde el día que se contrató la obra, no es de ahorita. Según Sinibaldi, ya fueron definidas las formas de pago de los 2.000 millones de quetzales producto de los bonos. Si estos son aprobados, los pagos serán vigilados de cerca por la Contraloría de Cuentas. El primer mecanismo es pagar proporcionalmente a todas las empresas
la deuda que se les tiene. Mecanismo número 2 es priorizar el pago de la deuda sobre proyectos que actualmente están en ejecución. De no ser aprobado el proyecto de endeudamiento, el ministro de Comunicaciones asegura que replanteará la situación y no se descarta pagar la deuda con presupuesto ordinario del Ministerio de Comunicaciones, aunque la obra pública se vea afectada. Tenemos amenazas de que van a paralizar obras, tenemos amenazas de demandas por no hacer los pagos que corresponden. Habrá un rezago en el tema de la inversión pública porque tendremos que buscar otro mecanismo de ir pagando por lo menos unos 800 mil millones en lo que queda de estos 2 años del total de la deuda, si bien nos va. Pero para el sector privado la opción de los bonos nuevos no es válida. Exactamente, eso fue lo que nosotros propusimos en un momento determinado, que simple y llanamente algunos de los préstamos, algunos de los recursos que hay, se cambiaran de destino y se usaran para honrar las deudas que sí tienen que ser honradas. Según Sinibaldi, el 70% de la deuda actual fue contraída solo en la administración anterior. Y pese a las previsiones del ministro Sinibaldi, el presidente Otto Pérez Molina dejó muy en claro que no hay un plan B y que el Congreso debe considerar que no hay recursos para pagar la deuda con el actual presupuesto. No hay otra forma que nosotros podamos decir, mire, de los propios ingresos, como han sugerido algunos, de los propios ingresos y del propio presupuesto se puede pagar esta deuda flotante. Eso es verdaderamente imposible. No hay los recursos necesarios para poderlo hacer y por eso es que recurrimos a esta alternativa de hacerlo a través de los bonos. Y la Superintendencia de Administración Tributaria indicó que han recaudado 45 millones de quetzales en el pago tras anunciar una condonación de deuda a los contribuyentes morosos. Este beneficio estará vigente hasta septiembre de este año. Algunos contribuyentes han llegado a cancelar hasta 2 millones de quetzales, otros con deudas superiores que hace falta que paguen. El impuesto que mayor peso tiene respecto a lo recaudado en por concepto de condonación es el impuesto sobre la renta, con un valor muy cercano a los 22 millones de quetzales. En su orden le sigue lo que es el IVA doméstico, aunque el IVA doméstico no es objeto de condonación, pero sí es objeto de exoneración de multas y recargos. Es el que le sigue en orden de importancia con alrededor de 12 millones de quetzales. Más información durante el tercer día consecutivo de la audiencia de primera declaración en contra de 13 sindicados por el asesinato de 9 agentes de la Policía Nacional Civil, como sabemos, ocurrido el pasado 13 de junio en la subestación de Salcajá, Quetzaltenango. Esto fue lo que declaró María Isabel Sales, la esposa del presunto líder de la banca, Eduardo Francisco Villatoro Cano. Durante la diligencia, pues se daban diferentes datos importantes en donde se tenía tiempo para que los sindicados hablaran con los abogados, debido a que el lunes pasado la defensa argumentó que no tuvieron contacto con sus clientes. La audiencia se realiza a puerta cerrada. El Ministerio Público les imputó asesinato, plagio o secuestro, asociación ilícita y robo agraviado. En otras noticias, el Ministerio Público solicitó enviar a juicio a 22 presuntos líderes de la pandilla denominada La Rueda del Barrio de la Mara 18, en la que los están sindicando por 142 asesinatos y 83 cometidos en grado de tentativa, esto entre el 2010 y 2011. La Fiscalía indicó que los crímenes fueron planificados y ordenados desde la cárcel de Fraijanes, donde se encuentran recluidos. Las víctimas eran asesinados por no unirse a ellos, salirse de las bandas, brindar información o ser incluso de pandillas contrarias. Tenemos más información y es que el Ministerio Público realizó una nueva captura por el asesinato de la trabajadora de la Procuraduría General de la Nación. Hablamos de Ingrid Conedera, que fue baleada, como recordamos, en la zona 1 el jueves pasado. Le tenemos más información porque la jueza octavo de instancia penal explicó que giró las órdenes de captura luego de recibir la declaración de Ángel Antonio Morales el lunes pasado, audiencia que se realizó bajo reserva. Morales quedó ligado a proceso y enviado a prisión preventiva.